Mi nombre es Tamara Chertoff, yo soy prosecretaria de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que darles la bienvenida, esta es la segunda charla dentro del ciclo Conferencias en Casa, que estamos organizando en conjunto con la conducción del Centro de Estudiantes actual, que es el ABM. Hay un micrófono, perdón, que está encendido, creo que es el de Ana, no sé si lo podés apagar. A la ciudad y al mundo. En esas columnatas, entonces, recorriéndolas, se van a realizar las 14 estaciones de educación con otra particularidad, además. Porque creo que se escucha muy mal, a ver, voy a ver si lo puedo silenciar. De cada estación han sido preparadas por presidiarios o víctimas de delitos. Algo muy fuerte. Está hablando el Papa. Ahí está. Bueno, como les decía, esta es la segunda charla dentro del ciclo que hemos organizado de Conferencias en Casa, en conjunto con la conducción del Centro de Estudiantes, en el cual, bueno, hemos participado en conjunto con Eugenia Ruiz, que es también estudiante de Ingeniería Biomédica y es secretaria general del Centro de Estudiantes, y con Luciano Isnardo, que es el presidente del centro. Justamente organizamos estas charlas porque nos parece muy importante tratar de formarnos y comprender la situación global, y también de esta forma empezar a pensar y configurar el mundo que se viene, que todos sabemos que va a ser diferente y en el que nuestras carreras van a tener muchísimo que aportar. Se encuentra presente, como dijimos, el ingeniero Pablo Recabarren, que es el decano de nuestra facultad, así que le voy a dar la palabra para que salude. Bueno, gracias Tamara y gracias a todos los presentes. La verdad es que quiero felicitar al grupo que se puso al hombro en la organización de estas charlas, sobre todo explotando las posibilidades que tenemos de realizar estas actividades a distancia. No es poco trabajo organizar todo esto, así que las felicito, les agradezco en nombre de la facultad, y también a Diego Beltramone. El ingeniero Beltramone es un referente del área de ingeniería biomédica, tiene muchas cosas muy interesantes para contarnos en esta circunstancia, es una de las carreras, digamos, en donde que tiene mucho por hacer y mucho por decir con respecto a la situación que estamos atravesando, al igual que las carreras como biología, y bueno, de alguna manera todas nuestras carreras tienen algo que aportar. Electrónica, se me ocurre también, por supuesto, la ingeniería civil, hay mucho que la facultad puede aportar en una circunstancia tan trágica y tan dramática como esta. Bueno, no lo quiero hacer muy largo, les agradezco una vez más y los felicito por la iniciativa. Y gracias a todos los presentes, nada más. Bueno, muchas gracias Pablo, y ahora Euge, te voy a pedir si tomás la palabra también antes de pasarle la palabra a Diego, que como dijo Pablo recién, él es el director de la Escuela de Ingeniería Biomédica en la Facultad de Ciencias Exactas y tienen preparado una muy linda presentación. Bien, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Ruiz, como contaba Tamara. Yo soy secretaria general del Centro de Estudiantes y también soy estudiante de Ingeniería Biomédica, como la mayoría que estamos aquí. Para que se lleve de la mejor manera esta conferencia, les voy a pedir que silencien sus micrófonos y que apaguen sus cámaras para no saturar la plataforma. Y también, como contaba también, esta es la segunda conferencia de todo un ciclo de conferencias que hemos preparado. Les vamos a pedir si podrían, los invitamos, a hacer una captura de pantalla y subirlas a sus redes, etiquetando tanto a la ABM como a la facultad. Esto nos va a permitir a más estudiantes y bueno, que cada vez se sumen más a las conferencias. Tenemos conferencias preparadas para hoy, mañana y la semana que viene, si la semana que viene también. Así que sean bienvenidos, bienvenidas, y vamos a disfrutar de la charla que nos va a dar a Diego. Gracias, Tami. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto, sí. Buenas tardes, perfecto. Bárbaro. Primero que nada, agradecer a la gente de la organización, agradecer a Pablo también por el tiempo, por la introducción, por la espalda, en todo sentido. Más allá de esta charla, Pablo siempre estuvo detrás de Ingeniería Biomédica, ayudando en varias cosas, así que muchísimas gracias también.
más teniendo en cuenta que más allá de toda esta situación en cuarentena, estamos en Semana Santa, estamos en viernes, que en principio hasta es feriado, y bueno, el hecho de que haya tanta convocatoria es que se ve que hay interés, hay ganas, y yo creo que una de las cosas más importantes en estos días es poder levantar el ánimo, las ganas y todo, que es lo que nos ayuda a tener mejores defensas también. Una buena noticia que, digamos, ya no es tan noticia, pero sí a nivel real, a nivel oficial, nos cuentan desde el Ministerio de Salud con números reales, digamos, porque por ahí hay una de las cuestiones también que quería comentar hoy, la cuestión de la comunicación, de la información, del manejo de la información. A números reales, la famosa curva se fue aplanando. O sea, ¿cuál es la primera buena noticia? La cuarentena está surtiendo efectos. Realmente eso es una muy buena noticia en todo sentido, y que nos alienta más a quedarnos en nuestras casas porque estamos haciendo bien las cosas, ¿sí? Y bueno, iniciativas como esta permiten también comunicarnos, ¿sí? Y poder seguir y avanzar en las cosas que vamos haciendo. Bueno, básicamente yo he preparado una charla, la idea es que no sea muy extensa, y también voy a invitar al ingeniero Luis Zapata, que nos va a contar puntualmente experiencias que él está trabajando. Él es graduado nuestro y nos va a contar experiencias reales que está trabajando en el hospital también, ¿sí? Entonces voy a comenzar a ver si puedo presentar esto. ¿Se ve bien ahí la pantalla? Yo pasé esta pantalla, entonces yo no estoy viendo el chat. Si alguien con micrófono me dice que sí, yo ya continúo en todo caso. Se ve perfecto. Sí, se ven las filminas. Dale, perfecto, bárbaro. Primera cuestión, está ahí mi dato de contacto por cualquier duda o lo que sea que haga falta, estamos a disposición, ¿sí? Por otro lado, también una aclaración que me parece importante, abajo están los 4 logos institucionales, el de la derecha todo es de la Escuela de Ingeniería Biomédica, y como ven, está aparte del de la universidad, por supuesto, está el conjunto entre la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y el de la Facultad de Ciencias Médicas. Es importante plantear de que esta carrera como tal fue concebida y se sigue trabajando de esta forma, en forma conjunta entre las dos facultades. Así que es muy bueno, digamos, porque ayuda mucho también el tema de la interdisciplina. Lo que vamos a contar ahora brevemente es, me parece importante arrancar con qué es la ingeniería biomédica y cuál es el perfil del profesional. Eso básicamente, ¿por qué? Porque es una especialidad relativamente nueva, y por ahí hay gente que todavía no llega a entender bien qué es la ingeniería biomédica, por eso, por una cuestión de que uno dice que es un ingeniero civil y es muy clásico de hace muchos años que está. En cambio, en la ingeniería biomédica no se sabe si es un médico, si es un ingeniero, si es un engendro. Entonces está bueno contar un poquito eso. Después me parece importante plantear cuáles son las áreas dentro de la ingeniería biomédica relacionadas con el coronavirus. Contar algunas demandas puntuales, reales, que nos han hecho en este último tiempo a raíz del coronavirus. Luego la importancia de las redes de contacto con otras instituciones, con otras sociedades. Algunos casos de ejemplo que se dieron como respuesta a este tipo de demandas. Y después habla completamente Luis Zapata, con la experiencia de él puntualmente en el hospital, y al final cerramos con algunas conclusiones, ¿sí? Ese es básicamente de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, por un lado, ingeniería biomédica y bioingeniería es lo mismo, ¿sí? Esto es importante aclararlo porque por ahí también confunde más todavía esto, porque por una cuestión de historia, en un momento se llamó, o vino algunas cuestiones de electrónica, la parte de electromedicina, se llamó bioingeniería, se sigue llamando bioingeniería, y hoy nosotros, dentro de toda la última escuela, le llamamos ingeniería biomédica en la Universidad Nacional de Córdoba,
Pero cuando hablamos de ingeniería biomédica y como bioingeniería, estamos hablando exactamente de lo mismo, ¿sí? Incluso el perfil del bioingeniero y las actividades reservadas que tiene un bioingeniero, que la que tiene un ingeniero biomédico, son exactamente las mismas, ¿sí? Básicamente la ingeniería biomédica es el resultado de la aplicación de principios y técnicas de la ingeniería en el campo de la medicina y la biología. Van a ver que dentro de las frases, de los párrafos que voy poniendo, voy resaltando algunas, y acá es una ingeniería, ¿sí?, aplicada a la medicina y la biología. La medicina en mayor parte, pero también en la parte de biología, hay un área que se llama aplicada de las aplicaciones no humanas, ¿sí?, que son de animales y plantas, ¿sí? Pero nosotros nos estamos centrando hoy en las personas, en los seres humanos, por lo tanto estamos hablando del campo de la medicina. ¿A qué se dedica? Es el diseño y construcción de productos sanitarios y tecnologías sanitarias, tales como equipos médicos, prótesis, dispositivos médicos, dispositivos de diagnóstico y de terapia, y no solamente en lo que es la parte de diseño y construcción o implementación, sino también la gestión o administración de recursos técnicos. Ahí hay un rol fundamental, sobre todo en el ingeniero hospitalario, el cual muchas veces es quien gestiona el equipamiento y es el que asesora en cuanto al equipamiento que hay que comprar en un hospital, ¿sí? Es muy importante también ese rol. Combina experiencia en ingeniería con necesidades médicas para obtener beneficios en el cuidado de la salud. Normalmente la necesidad surge desde el ámbito de los profesionales de la salud, ¿sí? Y la ingeniería lo que hace es, en conjunto, poder dar una respuesta tecnológica. Una cuestión que también me parece importante para la charla: si alguien tiene algún tipo de pregunta en el medio, habilita el micrófono y me lo pregunta, ¿sí? Porque por ahí es pertinente responder en el momento, y si les ponemos al final, queda medio en el aire, ¿sí? Entonces, como para poder seguir el hilo, si quieren hacer alguna pregunta en el momento, lo hacen. El perfil del ingeniero biomédico o del bioingeniero es un profesional capacitado para diseñar y utilizar instrumental de alta complejidad tecnológica, ¿sí? Yo ahí sumaría de que también diseña y utiliza instrumental de media y baja complejidad tecnológica, ¿sí? Hay equipamiento que, de acuerdo a la complejidad, también lo puede utilizar y diseñar un ingeniero biomédico. Habla del campo de la biología en general y de la medicina en particular. Y lo que decía recién, asesorar sobre la necesidad de su utilización. A mí me gusta mucho hablar del término de tecnología pertinente, y como tal, la tecnología pertinente es la tecnología que hace falta para una persona, para una institución, para un destinatario, en un momento determinado, en una situación determinada, en un contexto determinado, ¿sí? Hoy en día, justamente, es muy distinta la situación que se plantea, por eso es que surgen muchas tecnologías de emergencia, a la que pensamos hace 6 meses, ¿sí? Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta. También aplicar la metodología de investigación científica a la realización de estudios en el ámbito de su competencia, ¿sí? Hay todo un área de investigación básica, investigación aplicada, que es también competencia del ingeniero biomédico. Intervenir en la creación de condiciones de asepsia y seguridad. Acá hay un área central, porque justamente estamos hablando de una infección, ¿sí? Entonces, toda esta pandemia, hay una injerencia muy directa de parte del ingeniero biomédico. Obtener datos necesarios para el diagnóstico de sistemas biológicos mediante procedimientos de distinto tipo, ¿sí? Acá uno de los elementos clave es el insumo de datos que en definitiva pueden utilizar, por ejemplo, no solamente médicos, sino también en la implicancia política de utilizar determinados fondos para un sentido o para el otro. Entonces, en este sentido, el asesoramiento del ingeniero biomédico puede ser muy importante.
Después desarrollar, construir y evaluar dispositivos de ayuda a discapacidades, que es el área específica en la que yo trabajo, pero no voy a hablar de eso hoy. Estudiar sistemas biológicos a los fines de desarrollar aplicaciones tecnológicas, ¿sí? Acá creo que es muy clara la injerencia de la ingeniería en este tema. Y finalmente, integrar equipos multidisciplinarios de salud, investigación y desarrollo. Esto es también central, ¿sí? El ingeniero biomédico no se concibe como tal trabajando solo. Sí o sí trabaja con otras disciplinas porque es necesaria esa interacción. Dentro de las áreas, nosotros tenemos muchas áreas de trabajo dentro de lo que es el área de la ingeniería biomédica. Nosotros, lo que yo estuve haciendo un análisis de cuáles son las áreas más estrechamente relacionadas con el coronavirus, posiblemente me equivoque y que me diga, che, tal área también es importante. Sí, puede ser, pero me parece que, por lo menos desde mi experiencia, estas son las áreas inicialmente que tienen una vinculación más directa. Hay un micrófono ahí que está funcionando. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta? Si no, por favor, si lo apagan para no hacer ruido para todos. Sigo entonces. Hay un área que se llama ingeniería clínica que está muy dedicada sobre todo a la parte de diagnóstico, ¿sí? Acá, imagínense, es central hoy en día determinar si una persona, por ejemplo, está con infectado o no, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día se está utilizando mucho lo que es el área de la termografía para poder aplicarla y poder detectar si una persona tiene determinada temperatura corporal, ¿sí? La termografía permite poder medir a una persona a distancia sin tener relación física con esta persona y poder identificarla de una forma rápida si tiene temperatura corporal, ¿sí? A partir de un valor que se preestablece. Entonces, la ingeniería clínica, eso es un ejemplo de muchos otros de aplicación que puede llegar a tener la ingeniería biomédica. Otra es la ingeniería hospitalaria, ¿sí? Y por eso yo puse ahí a propósito, incluyendo gestión de equipamiento. Por ejemplo, ahí va a contar puntualmente Luis Zapata respecto de las acciones directas que él está teniendo como experiencia estos días. Pero, por ejemplo, está el ingeniero Carlos Olmos, que está en el Hospital Córdoba, que su rol ahí es fundamental. Hoy en día, el papel central, obviamente, aparte del equipo de salud, lo tiene justamente el área de ingeniería hospitalaria, ¿sí? Esto es la parte de la ingeniería aplicada en lo que es la tecnología dentro de un ámbito hospitalario. El ámbito de las instalaciones hospitalarias, ¿sí? Es muy importante. Hoy en día, por ejemplo, el tema de los gases es central, pensando en las posibilidades y las aplicaciones de los respiradores. Justamente con el ingeniero Ronald del Águila muchas veces hablamos la situación que se da de que se piensa en un respirador, pero no se piensa por ahí en la infraestructura que tiene que tener un centro para poder tener un respirador en forma adecuada. Otra área, el área de instrumentación biomédica, que es todo lo referido al equipamiento médico, no solamente lo que es la investigación y desarrollo de equipamiento nuevo, sino la utilización también de este equipamiento médico. Otro ejemplo es el área de eHealth, el área de telemedicina. Hoy recibí un mail de DASPU, que es la obra social universitaria, en la cual se hace un servicio, y se abrió, que se hace un servicio de videollamada. Entonces, uno instala una aplicación en un celular y puede por videollamada un médico verlo a distancia sin tener que recurrir a estar físicamente con la persona, ¿sí? Entonces este es un ejemplo muy claro de la aplicación de la telemedicina dentro de este ámbito, ¿sí? Contándole por ahí algunas demandas. Les voy a contar algunas demandas que fueron surgiendo. Seguramente también me puedo olvidar algunas que hayan surgido, que estén dando vuelta, ¿sí?
Dentro del gobierno de la provincia de Córdoba, tanto el Ministerio de Salud, que tiene el COE, que es el Centro de Operaciones de Emergencia, y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, nos fueron llamando para diferentes necesidades, viendo justamente nuestro rol como dentro de lo que es la parte de ingeniería biomédica, por todas las aplicaciones de las que hablamos previamente. Otro es, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros Especialistas de la provincia de Córdoba. Dentro del área de bioingeniería, el ingeniero Ronald del Águila es el referente allí, es un docente nuestro, y tenemos una vinculación directa por medio de él, ¿sí? Entonces, el trabajo junto con el colegio es fundamental, porque justamente es el que regula la actividad profesional. A nivel institucional, muchos centros de salud manifestaron sus necesidades, viendo a ver las posibilidades de desarrollar o vincularlos con equipamiento que ya existe, las posibilidades de hacer un desarrollo específico. A nivel desde la facultad, nosotros contribuimos a hacer el armado de perfiles de voluntarios. Se hizo un llamado de voluntarios a docentes, graduados, investigadores, estudiantes, no docentes, dentro de la facultad, y este llamado generó un listado de 200 voluntarios. Entonces, ¿qué pasa? Lo importante de esos voluntarios es saber qué perfil tienen, qué pueden ofrecer, cuál es el área de experticia de cada uno y qué equipamiento tienen. Porque, por ejemplo, alguien dice, mirá, yo tengo una impresora 3D. Bueno, bárbaro. Saber que existe todo este universo y sabiendo el perfil que tiene, nos va a poder ayudar a dar una respuesta más pertinente. Después, individuales. Hay muchas personas y empresas, instituciones, que tienen iniciativas y que necesitan asesoramiento y que necesitan vinculaciones. Un ejemplo muy claro. Volkswagen hace poco se comunicó con el ingeniero Miguel Malamud, que es docente nuestro, diciendo que... Sí. En caso de que queramos pertenecer a ese voluntariado, ¿cómo haríamos? Se hizo un llamado desde la facultad, si no me equivoco está dentro de la página de la facultad, ¿sí? En el cual tienen que completar un formulario justamente para que puedan indicar su perfil, ¿sí? Se hizo un llamado, fue un lunes. Ahora paso si quieres el link en el chat. Dale, perfecto, así lo tienen más directo, ¿sí? Sería importante si se pueden sumar porque es importante eso, poder saber quién hace qué y armar equipos de trabajo. Les contaba de Volkswagen. Volkswagen dice, mira, nosotros en este momento tenemos un equipamiento muy especializado de alta tecnología que puede venir muy bien para fabricar equipamiento, ¿sí? Entonces, pues no sabemos qué hacer ni cómo. Entonces, bueno, se comunicaron con Miguel Malamud y lo vinculamos a ellos, los vinculamos con el COE del Ministerio de Salud de la provincia, ¿sí? Entonces, de esa forma, sabiendo el COE qué información tiene de cada uno de las instituciones y todo, puede armar también una base de datos de qué recursos puede tener y qué capacidad operativa puede haber. Después, hay muchos equipos de trabajo nuevos que surgen a partir del coronavirus. Eso a nivel mundial. Particularmente lo que es a nivel de Argentina, yo creo que el aporte central que puede hacer ingeniería biomédica es el asesoramiento de normativa. Ya vamos a contar ahora dentro de un ratito ejemplos. Me adelanto un poquitito. Por ejemplo, hubo un equipo que hacían respiradores y cuando empiezan a indagar y ver, se encuentra que no sabían que había normativa al respecto de respiradores. Y de hecho, ese equipo dijo, después de enterarse de toda la normativa y la complejidad que tiene, no sabíamos de que había tanta complejidad, entonces vamos a dedicar nuestro esfuerzo en otro equipamiento, ¿sí? Entonces, también eso es importante como ingenieros biomédicos, plantear cuáles son las normativas dentro de cada ámbito. Otro tipo de demandas. Instamos a las participaciones de hackatones, tanto como asesores o como participantes.
en estos hackatones, que se fueron dando varios en estos últimos días en relación al coronavirus, hubo intervenciones de docentes nuestros, de investigadores, de alumnos, de graduados, y por ahí mi posición es la siguiente. Estoy muy a favor de los hackatones, de hecho yo participo en hackatones, pero me parece que es importante delimitar el alcance del hackatón. En un hackatón nunca se va a poder resolver algo como es la complejidad de, por ejemplo, un respirador, ¿sí? Sí sirven como semilleros de proyectos nuevos, como vinculaciones interdisciplinarias y de bosquejos de soluciones, pero de ninguna manera se puede resolver en un hackatón una solución tan compleja. Después, empresas con demanda laboral. Hay varias empresas que nos hicieron el pedido de que hagamos difusión con un perfil determinado a graduados, a alumnos. Por ejemplo, en mi caso clarito, Leistung es una empresa de los respiradores acá en Córdoba, y les dijimos, necesitan ustedes, seguramente previendo que ellos iban a tener mayor demanda de respiradores, iban a tener mayor demanda de producción, le dijimos, mira, nosotros podemos plantearle a alumnos avanzados, típicamente de quinto año, y graduados, ¿por qué? Porque la curva de aprendizaje a la hora de trabajar iba a ser mucho más rápida, ¿sí? Entonces, podemos hacer una difusión de este perfil a personas bien específicas que la empresa necesita. Por ejemplo, Perdón, en el chat están preguntando sobre los hackatones y cómo hacer para participar y qué son específicamente. bueno, los hackatones son unas maratones que se hacen típicamente en un día, 2 días, 3 días. Son eventos que se realizan, hay varios, yo no me animaría a decir un solo link, una sola referencia, porque hay varios que se están haciendo. Si buscan hackatones con ese nombre y buscan COVID-19, coronavirus, seguramente en internet van a encontrar varios que ya se hicieron o que se van a hacer próximamente. Son eventos en los cuales se plantean desafíos, normalmente se hacen desde empresas o de instituciones que tienen necesidades. Estos son más temáticos, los que yo estoy hablando sobre el coronavirus. Entonces se arman diferentes temáticas dentro de esta temática grande, ¿sí? Por ejemplo, acá estoy hablando de modelos matemáticos. Plantean hacer modelos matemáticos que puedan predecir el comportamiento del coronavirus de acuerdo a los datos anteriores, ¿sí? Esos son modelos matemáticos. Entonces, por ejemplo, podemos predecir que de acá, si sigue todo como figura, que, por ejemplo, de acá a 15 días puede ser que se saturen las camas para la demanda que hay de la cantidad de infectados que pueda haber para internaciones, ¿sí? Entonces, eso permite prever cosas, ¿sí? Entonces, dentro de un hackathon se trabaja un equipo de trabajo y se hacen soluciones con equipos interdisciplinarios que se arman en el momento. Entonces, son muy interesantes, pero insisto, la limitación que tiene es que no se va a poder resolver una situación muy compleja. Sí se puede plantear un esbozo de solución que después ese equipo de trabajo puede seguir trabajando para poder implementar, ¿sí? Este tipo de demanda de modelo matemático puede ser también una herramienta que se maneja en conjunto, que se armen tableros de comando. Por ejemplo, que el COE dice, bueno, a ver, ¿cómo está la situación social? ¿Cómo está la situación de cantidad de camas? ¿Cómo está la situación de cantidad de barbijos? Entonces, uno puede ver físicamente, visualmente en una pantalla, cómo están diferentes aspectos. Bueno, todo eso hay que programarlo, implementarlo, y tiene que haber mucha información real detrás. Entonces, todo eso se puede hacer desde las distintas interdisciplinas. Del ingeniero biomédico puede sumar mucho desde esa área también. Después, me parecía muy importante hacer análisis y chequeo de información. ¿Qué es lo que yo estoy viendo en estos últimos días, sobre todo? Por un lado, se da este efecto de que la comunicación, por un lado, es nuestro mayor aliado. Gracias a la comunicación,
estamos pudiendo hacer esto mismo que estamos haciendo ahora. Estamos uniendo comunidades, estamos uniendo personas adultos mayores con sus nietos, que no se pueden comunicar físicamente, pero están comunicados. En este momento todo el mundo está informado de un montón de información de cosas que se dan en todo el mundo, ¿sí? Pero me parece que eso mismo, que es nuestro aliado, por un lado, que nos permite estar unos con otros de alguna forma, también es nuestro mayor enemigo. Esto genera mucha confusión. Es tanta la información que hay que genera paranoia, que genera temor, y encima se dan situaciones que todavía no las puedo entender, no me da la cabeza para entender, porque hay gente que genera información falsa a propósito. No lo entiendo, pero es cierto que está, ¿sí? Entonces, creo que un gran lugar nuestro es poder detener esa información falsa. Si encontramos que algo no está chequeado o vemos que no es real, darnos vuelta a quien nos mandó y decirle, che, esto no es real. Por favor, avisar a la cadena detrás que esto no es cierto, ¿sí? Porque de esa forma nosotros vamos a parar para adelante, seguir dando la información que se viraliza de esa forma y podemos pararla para atrás también, ¿sí? Y por otro lado podemos difundir lo que es información realmente verdadera, ¿sí? Algo que considero que es fundamental para todo esto, utilizando justamente la comunicación, son las redes, ¿sí? Por ejemplo, dentro del área de graduados, el ingeniero Tomás Pressman, que es un graduado nuestro, está organizando un curso sobre respiradores, ¿sí? Inicialmente lo está trabajando con graduados, pero en realidad lo está armando de una forma más general para otra gente que esa información le puede servir, ¿sí? Está armando un curso gratuito, denle unos días que lo puede organizar y es información realmente que puede ser muy importante porque es información real, clara, depurada y pensada justamente de la persona que está en la batalla de todos los días, en la trinchera, y son informaciones básicas que, como siempre, la formación que uno tiene no es suficiente, es bastante específica. Redes de docentes, nosotros siempre estamos conectados entre los docentes por las diferentes cosas que se están dando, cómo armar información respecto de clases virtuales hoy en día, cómo sacar información de un lugar o de otro, colegas con colegios profesionales, esto es fundamental, comunicarse con colegas permanentemente. La biored es una red que conformamos entre las distintas carreras del país, acá en Argentina, de lo que es ingeniería biomédica, bioingeniería y carreras que están afines, por ejemplo, ingeniería electrónica en diferentes lugares, que trabajan la temática, ¿sí? Entonces, nos comunicamos permanentemente sobre, desde las actividades reservadas que se están haciendo, a toda esta situación que nos está teniendo a todos muy preocupados, que es el COVID-19, ¿sí? Porque por esto mismo, de cómo saber de lo que se está haciendo, la UNER, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Entre Ríos, conformó un portal en el cual está centralizando un montón de información. Uno puede ver qué información es cierta y cuál no, lo divide en diferentes grupos de desarrollo, se pueden generar nuevos grupos de desarrollo puntuales a través de temáticas. Es muy interesante y es fundamental trabajar justamente con pares en ese sentido. Las sociedades científicas, la Sociedad Argentina de Bioingeniería, nosotros tenemos un rol bastante activo y trabajamos permanentemente de ida y de vuelta. La sociedad, dentro del IEEE, está la Sociedad de Ingeniería en Medicina y Biología, en la cual también trabajamos en forma muy activa, de ida y de vuelta. La federación a nivel mundial también trabajamos en forma conjunta, y veo que se me olvidó acá también está Coral, que es a nivel de Latinoamérica y el Caribe, que es intermedia entre a nivel mundial y acá lo que es Argentina. Y por otro lado, lo que es las otras profesiones, o sea, no es que nosotros nos comunicamos solamente con ingenieros biomédicos, con bioingenieros. Nos comunicamos con diseñadores industriales, con fonoaudiólogos, con kinesiólogos, con médicos de todo tipo, con
colegios profesionales de otras áreas, porque esto es una cuestión netamente interdisciplinaria. Casos y situaciones. Los respiradores nos han dado satisfacciones y muchos dolores de cabeza últimamente. Hay de todo, hay muchas iniciativas que tienen muy buena voluntad, pero falta mucha información, sobre todo lo que es la parte de normativa. Yo siempre lo que estoy planteando es, en estas situaciones que parecen muy novedosas, de bajo costo y open source, no digo que no se hagan, las insto a que sí se hagan, ¿sí? Pero hay que tener cuidado, porque ¿qué pasa? En poco tiempo de desarrollo es muy difícil contemplar toda la complejidad de un respirador y hay que hacer pruebas, ¿sí? Unas pruebas de una tarde de un respirador no son suficientes. Acá un respirador va a tener situaciones límite, que va a tener mucho tiempo de funcionamiento y hay vidas de por medio que van a utilizar ese respirador, ¿sí? Entonces, yo lo que digo es, se puede trabajar en bajo costo y en open source, pero hay que tener mucho cuidado con estas iniciativas y hay que tener justamente, me parece que el rol del ingeniero biomédico detrás es tener todo el bagaje y utilizar las redes para ir viendo punto por punto las características de estos equipos. Como decía antes, los hackatones, no pensar que en un hackatón vamos a resolver una situación compleja, se va a llegar a una aproximación inicial que después hay que seguir trabajando, y se pueden generar nuevos equipos interdisciplinarios a raíz de esos hackatones. La Sociedad Argentina de Bioingeniería, sin ir más lejos, lanzó públicamente una serie de recomendaciones para las iniciativas de producción de respiradores por ventilación mecánica, ¿sí? Es muy importante ver esas recomendaciones. Básicamente plantea que en las instituciones de salud solamente se utilicen los equipos que estén validados a nivel provincial por el Ministerio de Salud y a nivel nacional a nivel de ANMAT, ¿sí? Solamente que las instituciones de salud utilicen los respiradores que estén validados. Hay unas iniciativas que también están dando vueltas, que es compartir un respirador entre varios pacientes simultáneamente, ¿sí? Esa discusión, de hecho, hoy mismo presentó el ingeniero Vicente Ortiz, que es un ingeniero biomédico egresado nuestro. Hoy presentó un proyecto a una convocatoria de MinSit Nacional para analizar si esto es posible. Él presentó un proyecto en el cual va a ver la factibilidad real de que los respiradores puedan utilizarse de esta forma, ¿sí? Porque es un tema que todavía hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Bueno, vamos a hacernos cargo para ver todo este proceso. Fíjense, me pareció por un lado gracioso, pero por otro lado me llama la atención la cantidad de barbijos y máscaras que surgieron a raíz de esto, ¿sí? Todo esto surge a nivel casero, entiendo la preocupación, pero también es importante del lado nuestro decir, ¿esto sirve o esto no sirve? A nivel de eso, justamente la idea mía es mostrar diferentes casos, ¿sí?, de cosas que se hacen a nivel casero, ¿sí? Algunas son muy graciosas, ¿sí? Hay de todo, ¿sí? Ustedes habrán visto a nivel de chiste, a nivel yo entiendo que hay un montón de cuestiones que son a nivel de chiste y son importantes también hacerlas porque necesitamos hacer una catarsis y reírnos, una cosa, ¿sí? Pero nosotros como profesionales tenemos que delimitar qué es bueno y qué no es bueno, ¿sí? Para poder trabajar, ¿sí? Hay cosas, ¿por qué? Porque muchas personas, es nuestro deber, muchas personas utilizan este tipo de elementos pensando que así están cubiertos y no se van a contagiar, no se van a infectar. Y realmente es muy peligroso eso, ¿sí? A eso voy yo, de que es central que la información sea verdadera, ¿sí? Van a haber de todo, ¿sí? Van a haber cosas que son
muy graciosas, otras que son patéticas, pero bueno, lo que uno plantea como gracioso, como patético, para una persona común que no hace estudios de este tipo, puede pensar que está haciendo lo correcto, ¿sí? Entonces, es muy importante, en ese sentido, plantear cuáles son las cosas que pueden ser y cuáles son las cosas que no. Me pareció muy atinado esta información que me dio Luis Zapata, que es el que va a hablar ahora dentro de un ratito, respecto de, fíjense, este trabajo fue en el año 2013, ¿sí? Ahí sale la fuente, de cómo son los materiales caseros contra este tipo de partículas, ¿sí? Nosotros, lo que decimos con Luis hace unos días, nosotros pensamos que la bufanda no servía para nada, digamos, pero fíjense que tiene casi un 50% de efectividad. Pero digamos, la idea es plantear y desmitificar por medio de estudios lógicos, serios, qué cosas sí pueden ser y qué cosas no pueden ser. Entonces, esto también está a la disposición para ustedes. Hay un alumno, Santiago Jurchesín, que hizo para el tema de máscaras, también les podemos dar este protector facial. Ojo, plantea que es importante que, aparte de este protector facial, se utilice un barbijo que sea N95, que es lo que se debe manejar, ¿sí? Lo interesante de este protector facial es que se utiliza con un solo material, ¿sí? Y que dentro del PDF se puede mandar a cortar láser. Fíjense, el PDF son 2 páginas solamente. Se manda, esto está en escala 1:1. El material es PET, transparente, entonces se puede mandar con corte láser, salen las especificaciones del espesor. Entonces, de esa forma, se puede utilizar en forma más segura. Hay una red de impresión 3D. Héctor Costa, el ingeniero Héctor Costa, también un egresado nuestro, es quien nos dio esta información, que se hizo un relevamiento y están en contacto, una red de impresión 3D, acá en Córdoba, en la provincia de Córdoba, que justamente es lo que plantea la capacidad operativa que pueden llegar a tener, ¿sí? Acá hubo una importante participación y organización de estos graduados. Está el ingeniero Héctor Costa, ingeniero Gonzalo Nalcer, ingeniero Nino Nobile, que están detrás de este grupo y están trabajando por medio de utilizar impresión 3D, haciendo máscaras, insumos y repuestos. Se hizo una vinculación que se está por implementar ahora con la Subsecretaría de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión, con esta red, justamente porque ellos necesitaban máscaras, ¿sí? Sobre todo para los profesionales que trabajan en la red de rehabilitación de la provincia. Después, hay una persona que es Luis Bocos, que nos planteó la posibilidad de, y fuimos vinculándolo sobre todo, y asesorando a nivel telefónico, básicamente, pero planteó un proyecto que está por salir a la luz, que es una cabina de desinfección para entrada y salida a centros de salud. Básicamente es una cabina en la cual se puede poner con aspersores determinados químicos que pueden ser efectivos contra el coronavirus y que sean inocuos por la persona. Incluso hay algunos que ya están validados. Entonces, los vinculamos, por ejemplo, con el COE, con algunos proveedores, para que este tipo de iniciativas puedan salir a la luz lo antes posible, porque justamente el tiempo apremia. Yo creo que hablé bastante, le doy la palabra total a Luis Zapata y salgo ya de esta parte, y al final vamos a hacer un pequeño momento de conclusiones. Luis, todo tuyo. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, se escucha perfecto. Sí, Salgo se mi escucha. video y mi audio. Perfecto. Bueno, yo soy el ingeniero Luis Zapata, graduado de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente trabajo, y ya hace 8 años, en el Hospital Príncipe de Asturias, y también he trabajado en una empresa que hace diseño, construcción y equipamiento de hospitales. Bueno, en este caso, para no consumir mucho tiempo, les voy a hablar específicamente de
el rol del ingeniero biomédico que estamos teniendo conjunto con otro compañero que es Francisco Causa en el área hospitalaria dentro de distintas consideraciones que se ha tomado. Por ejemplo, el hospital es un hospital municipal. Una de las primeras intenciones de la municipalidad fue ampliar la cantidad de camas ante la urgencia y la emergencia debido al COVID-19 en un total de 20 camas. Para esto lo que se hizo fue consultarnos dónde se podía ampliar. Por suerte el hospital es un hospital que tiene un gran terreno y permitía la posibilidad de que se agregue una carpa o módulos rígidos, pero bueno, lo primero que les tuvimos que decir fue que había que tener consideraciones las instalaciones hospitalarias. No es solamente ubicar un sector físico, sino tener en consideración los gases medicinales. Si van a poner respiradores, estos no solamente requieren electricidad, también requieren oxígeno medicinal y aire comprimido medicinal. Bueno, finalmente se decidió, bueno, también tenemos instalaciones sanitarias, cloacas, etc. Finalmente se decidió que no se iban a instalar debido a que el polo sanitario en la provincia se iba a hacer cargo de todos los casos de COVID en un principio. Les voy a compartir mi pantalla para mostrarles unas fotos de lo que se terminó haciendo en el hospital. A ver si... Ahí no sé si están viendo, si alguno me puede decir si están viendo unas fotos. No, todavía te no. seguimos viendo a vos. Fíjate ahí, Bien. mostrar mi pantalla y elegí la pantalla puntual o compartís todo. Ahí está, compartí todo. ¿Ahí se ve? Sí, ahí está. Ahí casi, ahí sí se ve. Ese es el frente del hospital. Como pueden ver, hay dos flechas, una verde y una roja. Se está separando en el ingreso hospitalario los casos sin fiebre y los casos con fiebre. En el caso de los casos con fiebre, se montaron estas tres carpas, donde pueden ver, bueno, ahí se ven dos. Hay unos consultorios Perdón, donde los... yo no veo ninguna imagen, no sé si a mí solamente me está pasando. Fíjate Sí, si puedes anclar el donde dice resto, Luis Zapata. Hay dos chats de Luis Zapata, en uno se ve Luis y en el otro es la presentación. Fíjate si la puedes anclar. bueno, la carpa que estamos viendo en este momento tiene dos consultorios donde se atiende a los pacientes febriles y con posibilidad de tener COVID-19. En el caso de que reúna las condiciones del protocolo, se hace el hisopado y se envía directamente al polo sanitario. Para las instalaciones de estas carpas fue necesario montar instalaciones eléctricas debido a que, como vieron, las instalaciones de climatización de estas salas tienen un equipo del tipo rooftop que consume unos 20 kVA. Para eso, por ejemplo, se nos consultó desde dónde se podía llevar electricidad, qué tipo de cable de alimentación había que conseguir. No es lo mismo si nosotros ponemos un mal cable o nos ponemos en un tablero eléctrico que no corresponde, siempre hay que procurar que las soluciones no sean peor que la cura que el problema, ¿no? Entonces, si se coloca un mal cable, por ejemplo, puede hacer que salten las protecciones eléctricas del hospital y terminen en sectores que requieran de servicios continuos de electricidad, sin electricidad por una mala instalación eléctrica de las carpas estas. Ahí estoy mostrando simplemente algunos tableros eléctricos de electricidad. Bueno, siguiendo con el tema de las instalaciones, que es algo que nos compete como ingenieros biomédicos, es muy importante tener todas las instalaciones siempre óptimas para cualquier momento y cualquier emergencia. Esto es, desde los tableros principales, el grupo electrógeno con el gasoil, fue el caso del corte de electricidad que duró, no sé si recuerdan, en el Día del Padre, el año pasado, que duró unas cuantas horas. Bueno, todo el mundo salió buscando gasoil, cerraron las estaciones. Bueno, es importante contar con el gasoil o el gas que utilicen para calefaccionar
para calefaccionar o para generar electricidad. En el caso de los grupos electrógenos, y en el caso de otras instalaciones como son la alimentación, que en este caso están siendo muy consultadas, es el tema del filtrado. El filtrado de aire, que los filtros estén en buenas condiciones, como se ve el de la imagen, ese es un filtro nuevo, ese es un filtro usado por varios meses. Estos filtros son los filtros de primera etapa que tienen un rooftop y que en caso de equipos centrales como este, abastecen a todas las áreas de consultorio, por ejemplo. Si nosotros tenemos, como tienen recirculación, tenemos un paciente que es COVID positivo y tose, ese aire va a ir a la recirculación y si no es filtrado se va a dispersar en todo el área de consultorios. Por eso que este tipo de consideraciones es muy importante. Actualmente se nos está consultando mucho por los filtros EPA. Todo el mundo hoy quiere poner un filtro EPA en todos lados, y si las instalaciones no fueron previstas con anterioridad, no se puede instalar un filtro EPA a un equipo split. O hay gente que está buscando soluciones de filtrado de alta calidad, como es un filtro EPA, de hasta el 95% en salas con equipos split. Eso es imposible, y es por eso que desde el diseño hospitalario, donde nosotros tenemos bastante injerencia, o deberíamos tenerla, es muy importante tener en cuenta. Bueno, siguiendo un poquito más con otro tipo de instalaciones, y como dijo Diego anteriormente, quería mostrarles simplemente una imagen de cómo es una cama de terapia. Acá pueden ver que no solamente consta de un respirador, ¿sí? Acá tenemos lo que vemos a la izquierda de la enfermera o médica, bombas de infusión. Bueno, ahí hay un equipo de diálisis, pero también podemos, de recirculación extracorpórea, también podemos tener los monitores. A ver si creo que tengo otra imagen más donde... Ahí podemos ver que tenemos monitor, respirador, las bombas de infusión, los paneles de gases. Los médicos no saben de dónde sale el gas, pero las instalaciones de gases medicinales son muy importantes. Tener también todos los equipos de filtrado en condiciones, los compresores y depresores en las mejores condiciones para que puedan abastecer todo el volumen necesario para que puedan dar el flujo necesario que es requerido por todas las instalaciones, ¿sí? Si nosotros vamos a agregar 20 respiradores a un hospital, hay que tener en cuenta que nuestros compresores tienen que ser capaces de generar ese volumen del gas medicinal y poder distribuirlo con la presión suficiente para que llegue a todos los puntos de los 20 respiradores sin poner en compromiso ningún equipo, ¿no es cierto? Bueno, esto simplemente eran unas imágenes de cómo se ve una cama de terapia, y decir que no es solamente un respirador. Por eso ahora todo el mundo está saliendo a tratar de inventar o a realizar un respirador de forma casera. Creemos que en Argentina, como atamos todo con alambre, podemos solucionar algo que ni Alemania, ni Italia, ni España pudieron solucionar. Y efectivamente, como decía Diego, hay que, como ingenieros biomédicos, tenemos que poner las normativas, que en este caso, por ejemplo, para los respiradores, tenemos la norma europea 60601-2-12, que es la particular de respiradores, o la equivalente argentina, que es la IRAM 4220-2-12, y la autoridad que, como bien dijo Diego, que valida para tránsito interjurisdiccional es ANMAT, para que se pueda utilizar el equipo a nivel nacional, y si se va a usar en provincias, tiene que ser el Ministerio de Salud de cada provincia. Bueno, también se nos consulta mucho respecto a, voy a volver a la imagen, nuevo, ¿no? Voy a volver con respecto a los equipos, a la desinfección de equipos, porque ustedes saben que los médicos tienen que estar con todo el kit de bioseguridad, usan las máscaras, usan los barbijos, usan las batas, utilizan un montón de elementos de bioseguridad que nosotros, en el caso
de contar con equipos que estuvieron en contacto o en posible contacto con un COVID positivo, tenemos que también tomar nuestras precauciones. Entonces, es tan importante cuidarnos nosotros como cuidar al equipamiento. Entonces, hay elementos específicos para una desinfección del equipamiento. Por ejemplo, hay productos de gran nivel de desinfección que son de grado médico. Es decir, por nombrar algunas marcas, existe el producto Biodex, el LT8, el Surfasafe de años, entre otros, que lo que van a hacer no solamente es producir una buena desinfección, sino también cuidar el equipamiento. Todo el mundo está utilizando el alcohol al 70% y la lavandina para la desinfección, eso está perfecto, pero no sobre equipos médicos. Eso va a hacer que rompamos nuestro equipamiento y después no contemos con lo necesario. Bueno, esto fue algo también, lo primero que se nos preguntó es ¿con qué contamos, no? Entonces, bueno, ¿a quién preguntarle si no es un ingeniero biomédico? Todo esto que les estoy diciendo, ¿con qué salas contamos? ¿Qué seguridad tienen esas salas? ¿Qué tipo de ventilación? ¿Qué tipo de filtrado? ¿Podemos agregar 20 respiradores, 40 respiradores? ¿Qué es necesario? Hay mucha desinformación y, por ejemplo, en nuestro caso, en la Municipalidad de Córdoba, se compraron y llegaron al hospital 20 respiradores de una de las primeras marcas. Excelente, pero no fuimos consultados. ¿Qué pasó? Apenas llegaron, dijeron, bueno, conéctenlos. Cuando los vimos, dijimos, bueno, ¿dónde están los reguladores? El regulador de presión es necesario para bajar la presión de distribución de la red de gases medicinales a la presión que requiere el equipo para su funcionamiento. No los tenían. Bueno, había que comprar 40 reguladores. No había proveedores que provean 40 reguladores para los paneles que contamos. El enchufe que tenían era un enchufe de norma IRAM y la que tenemos en el hospital es del tipo europeo que es conocido como Yuko. Así que ni siquiera los podíamos enchufar a la red. ¿Por qué teníamos que enchufarlos con el Yuko? No podemos usar los paneles de gases, los paneles de los poliductos que tenemos son los que tienen una red segura para poder conectar estos equipos. Tenemos una red equipotencial, una tierra equipotencial, tenemos una red conectada al grupo electrógeno y a la UPS. Si nosotros nos conectamos directamente con los enchufes IRAM a otros enchufes, podríamos causar, de nuevo, que ante un corte de energía los equipos no funcionen y vamos a estar con una solución peor a lo que queríamos dar como solución, ¿no? Bueno, simplemente era como para comentarles un poco de lo que se nos consulta, que es todo lo que estuvo nombrando un poco Diego, pero bueno, en lo que es hospitalario sí se nos está consultando un poco más sobre instalaciones, equipamiento, desinfección de equipamiento, instalaciones eléctricas, filtración, equipos de filtración, de todo lo que van a ver como ingenieros biomédicos en la materia de instalaciones hospitalarias y en ingeniería hospitalaria entre ellas. Así que bueno, digo, espero no haberte robado mucho tiempo en la presentación, era simplemente ese pantallazo. Te devuelvo la palabra así terminás un poco con el cierre de la Luis, una consulta. Sí. Tal vez ¿puedes volver a explicar lo de las normas que estaban utilizando para todo este proyecto? No, en realidad, digamos, normativas hay específicas para cada una de lo que uno quiera hacer, ¿no es cierto? En el caso de los respiradores, nosotros decimos que cualquiera que quiera desarrollar un respirador, para que pueda ser aprobado por la ANMAT, tiene que cumplir determinados requisitos. Esos requisitos están en normativas específicas de cada equipamiento. En el caso de los respiradores, hay una norma europea que es la 60601-2-12, o la equivalente argentina que es la IRAM 4220-2-12, que en ella aparecen todos los requerimientos. Por decirte uno, que muchos de los respiradores que estoy viendo que andan dando vuelta no tienen tema de alarmas. Uno
para poder tener alarmas, tiene que considerar, por ejemplo, la presión de inspiración-expiración, y si no se mantiene dentro de los rangos que uno seteó, el equipo tiene que dar una alarma. Esa alarma tiene que ser tanto visual como sonora. En el caso de que no la tenga o no tenga alguna de las dos, supongamos que haya un médico por cada 20 respiradores o cada 10 respiradores. Imagínense que el médico no puede estar fijándose parámetro por parámetro de cada respirador, sino que lo que va a hacer es setear esas alarmas para irse a otro, y cuando suene una alarma, ir a ver qué pasó con ese equipo. En el caso de que se rompa por una mala calidad de un producto que se utilizó, puede ser que ese parlante no funcione y no haya una alarma visual, y nadie se entere de que ese paciente necesitaba asistencia. Entonces, algo tan simple como una alarma que tiene que ser visual y sonora según la normativa, no está en un equipo. Ese equipo puede ser más riesgoso para un paciente que no tenga ningún respirador, ¿no es cierto? Que le busquen algún otro lugar donde cuenten con un respirador que esté aprobado. Había otra pregunta que me hicieron por ahí. ¿Qué pasó con los respiradores? Se distribuyeron. Los respiradores, 5 se mandaron al hospital infantil y el resto se mandó al polo sanitario. Si saben, el San Roque se está modificando, son 7 pisos que van a ser exclusivos para COVID, y los 15 respiradores sobrantes, junto con 16 monitores multiparamétricos y 25 bombas de infusión volumétricas, todo se mandó para el polo sanitario. Se dio en préstamo a la provincia, digamos, para este caso, no es que se perdió. No sé si tienen alguna consulta o directamente dejamos con Diego para que haga el cierre. ¿Qué dispositivos? ¿Los respiradores? Los respiradores, tenemos la suerte de contar en Argentina con un par de empresas que fabrican. Las dos más grandes son Tecme y Leistung, las dos nacionales de Córdoba, y bueno, el resto sí viene mucho de afuera, pero al contar con producción nacional contamos con, bueno, el gobierno tomó la decisión de cerrar las exportaciones, de manera que toda la producción nacional quede dentro de la nación, y lo último que optó fue por intervenir las empresas de manera que el que más plata o más pague no se lleve los equipos, sino que todos los equipos van a Nación, y Nación distribuye de acuerdo a la necesidad de cada provincia, haciendo una evaluación previa. Esa pregunta están preguntando, disculpen, sobre qué tipos de dispositivos médicos o prototipos se han desarrollado en la universidad. Creo que yo no tengo acceso a esa información. Si Diego por ahí sí la puede llegar a tener, y creo que la va a responder él. Hola, ¿se escucha? Sí, te dejo la cámara, apago mi micrófono y cámara. Como quiere contarle un poquito. Equipamiento muy complejo acá no se hizo. Lo que pasa es que en realidad el tipo de equipamiento que se hace dentro de ingeniería biomédica es amplísimo, digamos, el tipo de cosas distintas que se hicieron, ¿sí? Para darles una idea, cosas más cercanas que tenemos. Nosotros tenemos un dispositivo que sirve, que es una plantilla para el pie, para personas diabéticas que puedan saber si tiene una sobrepresión en el pie, ¿sí? Ese es Facundo Noya, ¿sí? Eso es, ¿qué pasa? Él empezó con ese tema, después lo siguió desarrollando y hoy lo está trabajando como un emprendimiento propio. Armó un equipo de gente con el cual hoy está muy avanzado, incluso con posibilidades mundiales. Entonces, pongo un ejemplo. Ahí dice Pablo Recabarren, el ingeniero Luis Ventre hizo el software de un respirador para Tecme, si mal no recuerdo, ¿sí? O sea, recuerden esto, es un respirador y muchos equipamientos son tan complejos que no los puede resolver una sola persona o una sola área, ¿sí? Desde la ingeniería biomédica nosotros somos una parte,
pero fíjense, Luis Ventre viene de Ingeniería en Computación y obviamente desarrollan la parte informática, las aplicaciones, el software, de una forma mucho más específica que lo puede llegar a trabajar un ingeniero biomédico. Pero hace falta a la par un ingeniero biomédico para que trabaje las cuestiones de parámetros, características, también médicos, también kinesiólogos, y estamos hablando de un solo equipamiento, ¿sí? Son muchos distintos que se pueden llegar a trabajar. Como yo decía al principio, la cuestión de la injerencia que tiene el ingeniero biomédico es en todo lo que es equipamiento médico. Nosotros nos estamos centrando hoy en el parte de coronavirus, pero cualquier tipo de equipamiento donde hay tecnología médica, hay prácticamente un ingeniero biomédico que puede asesorar, diseñar, desarrollar. ¿Sí? Para hacer un cierre, tampoco había una pregunta puntual que hacían respecto de los PDF de la máscara, si no me equivoco. Voy a compartirles esta ventana. Primero, si ahí ven abajo el PDF, el mail es lucianodaloisio@gmail.com. Si le escriben a él, seguramente a él le va a poder mandar este PDF, ¿sí? Yo lo tengo también, lo puedo enviar, pero ahí se pueden comunicar directamente con quienes lo desarrollaron, ¿sí? Por otro lado, les voy a hacer lo último. Ahí Ronald tiene un comentario que me parece importante. Ronald, otra característica que tiene esta disciplina es la variedad de tecnologías sanitarias y que el ingeniero debe interactuar, ¿sí? No pierdan de vista que es muy, muy amplia las posibilidades de aplicación de la ingeniería biomédica. Y un comentario que me hizo Ronald hace un ratito es que así como la SABI hizo un comunicado respecto a los respiradores, los colegios profesionales también hicieron un comunicado al respecto de respiradores, ¿sí? Bueno, ahí se ve mi pantalla, ¿o no? ¿Qué dice conclusiones? ¿Se ve? Sí, se ve. Bien. Conclusiones. Yo voy a decir algunas de las conclusiones, posiblemente Luis u otras personas pueden llegar a dar alguna otra más, ¿sí? Yo voy a decir las primeras que son, me parece como muy obvias. Primero lo que venimos hablando. La ingeniería biomédica tiene una amplia participación en injerencia en la temática del coronavirus, ¿sí? Hoy, digamos, hay tanto injerencia como participación real hoy dentro de la temática. Es fundamental trabajar en la interdisciplina. O sea, es lo que decía hace un rato. No concibo la ingeniería biomédica si no está en conjunto con otras áreas, no solamente con la de salud, ¿sí? Nosotros tenemos un ejemplo muy claro. Estamos trabajando en conjunto de elementos con diseño industrial, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto es fundamental, poder trabajar en equipo. El proceso del coronavirus recién comienza. Estamos en la etapa aguda. Como decíamos hace un rato, tengo la buena noticia oficial de que la curva se está aplanando y que la cuarentena fue una medida acertada. Por más de que nos pese, realmente estamos haciendo bien estando en nuestras casas, ¿sí? Pero la realidad es que hay necesidades a cortísimo plazo, diría. En el COE nos planteaban, miren, hoy estamos tan necesitados que si no hay una respuesta 2 o 3 días, no nos sirve como proyecto, ¿sí? Entonces tenemos que pensar en ese cortísimo plazo, en el corto plazo, a mediano y largo plazo, ¿sí? No quiere decir que los equipos que están planteando respiradores hoy los dejen de lado porque todavía no están validados y todo. Esta necesidad sigue a nivel mundial, ¿sí? Y así como es, hay muchísimos ejemplos y es importante seguir trabajando y no decir, bueno, terminó la cuarentena, volvemos a la vida normal. No vamos a volver a la vida normal, ¿sí? Vamos a tener que adaptarnos a una nueva situación en todo sentido. Y yo creo que hay una cuestión importante. No basta solo con la buena voluntad,
Esto yo siempre lo digo en clase respecto de ingeniería en rehabilitación, pero esto más que nunca, y eso en cualquier carrera, es importante. No basta solo con la buena voluntad, las acciones deben hacerse con criterios profesionales y con una formación importante que se hace, que comienza en todo caso en la universidad. Esa formación tiene que ser permanente. Acá no es una cuestión simplemente de burocracia, a ver, veamos con criterios profesionales y que pongamos trabas a ver quién está, cuál equipo está validado o no. Hay vidas de personas de por medio, no es lo mismo hacer una cosa, probar, a ver cómo funciona, que haya una persona de por medio. Y pongo en mi boca las palabras que planteó el ingeniero Norberto Lerende, que está en la Universidad de San Martín, y una figura central, diría, también dentro de lo que es el IEEE a nivel nacional e internacional, que es la ética en forma transversal. Esto que parecería que muchas veces la ética se plantea dentro de una carrera o de diferentes elementos, como una materia ahí perdida, que es la materia humanista fácil, que vamos y bueno, a ver, zafamos. Él planteaba un tema que me pareció muy interesante y que me parece importante para discutirlo a nivel general. La ética en forma transversal. Poder trabajar la ética, pero poner unos pantalones en serio la ética, porque estas situaciones justamente ponen en juego la ética profesional, ¿sí? Si yo digo como profesional, bueno, listo, hacemos este respirador, porque venimos charlando mucho en este tema, y ya está, y bueno, dale, probalo y lo usamos con una persona, si se muere esa persona, va a ser responsabilidad nuestra, ¿sí? O sea, no estamos acá con temas que, bueno, vamos a ver, tocar de oído y más o menos, vamos a ver qué pasa. El artículo 43 que plantea el Ministerio de Educación, la Ley de Educación Superior, justamente plantea eso, que nuestras acciones como profesionales tienen en cuenta que van a tener repercusiones sociales y vidas de personas, ¿sí? Eso me parece que es importante, poder trabajar la ética, no como una palabrita linda, sino como realmente una formación adecuada de nuestros profesionales. ¿Alguna otra conclusión que quieras decir, Lucho, antes que cerrar? No, creo que coincido en todo lo que decís y creo que la injerencia, el rol del ingeniero biomédico está cambiando mucho. Este punto del COVID-19 está haciendo que se nos tome mucho más en cuenta de lo que ya se nos estaba teniendo. Ustedes han visto hospitales que son casas que se han ido modificando y se han ido refaccionando de acuerdo a las necesidades. Hoy por hoy, cuando se diseña y se construye un hospital de cero, no solamente se tiene en cuenta el edificio como un edificio solo, sino todas las instalaciones que están alrededor, ¿no? No es lo mismo hacer un quirófano con una sala de UTAS, de unidad de tratamiento de aire, específico con filtros EPA, filtros W, filtros de primer grado, etcétera, que hacer una casa refaccionando y acomodando todo. Entonces, para todo eso es para muchas de las cosas que estamos siendo consultados. Hoy en día las instalaciones están siendo todo un tema de auge con el COVID-19 porque todas estas soluciones que están dando apresuradas, no sé si han visto las fotos de grandes centros con montones de camas, por ejemplo, seguramente deben haber visto las de el Tecnópolis, que hicieron 2.500 camas. Está bien, pero bueno, hay que ver qué se atiende en esos casos y si es necesario o no instalaciones de gases medicinales, por ejemplo, si va a haber enfermeros para atender o no pacientes graves. Yo creo que no, algo que por ahí no sé si me expliqué bien en lo que estaba mostrando de las carpas que se armaron en el hospital, es que ahí, una vez que el caso está dicho que va o no va al polo, la idea de esas carpas es evitar el ingreso de pacientes COVID-19 en un hospital para
para que puedan seguir atendiéndose todas las personas que lo requieran, que requieran atención y que no sean COVID-19. Hoy, lamentablemente, se está dejando muy de lado a todas las personas que no tienen COVID-19, pero que necesitan atención. Pero creo, bueno, que con esto el ingeniero biomédico va a tomar un poquito más de relevancia y vamos a tener un papel más importante dentro de la medicina como se la conoce. Simplemente eso digo. Perfecto, muchísimas gracias. Termino con un chiste muy malo, pero... Los memes Creo de que esta un poco lo época que nos fueron está lo pasando mejor a todos, de, Diego. de todo. Gracias, Diego. Un No, abrazo, gracias a ustedes. un viejo dinosaurio Bueno, del para tema. finalizar esta Igual, Cristian. Bien, saludos a Rora también. para chicos, finalizar esta conferencia, bueno, te queríamos agradecer, Diego. ¿Alguna duda por ahí que quede? ¿Alguna o duda? sigamos? A ver el chat. No coman tanto. Creo que está más o menos listo. Adiós, gracias. Un Bueno, saludo a muchísimas todos. gracias. Gracias por todo. Un saludo enorme a Cristian también. Cuídese, que lo necesitamos mucho. Bueno, les Los agradezco. necesitamos, Totalmente. los necesitamos a todos. Sí, Sí. sí, sí. Un abrazo enorme. Yo les Bueno, agradezco antes a que- todos. Hay muchos que han sido pasantes del hospital de urgencia. Voy a hacer una sola acotación. Para todas las patologías que no es COVID, quirúrgica y trauma, está el hospital de urgencia. Yo en este momento, por mi patología cardíaca, estoy reservado en mi casa y el ingeniero Berra tuvo un infarto hace 2 meses, también está en su casa, quedó Silvina sola en nuestro hospital, que también fue alumna nuestra. Así que estamos trabajando desde nuestras casas, asesorando, así como lo hace Diego y Ronald. Ronald fue pasante nuestro. Es un orgullo para nosotros haberlos tenido. Yo les agradezco a ustedes y cuenten conmigo también en lo que sea posible. Muy amable y ya no ocupo más lugar. De eso Gracias. se trata las redes, menos mal. Gracias. Bueno, para finalizar, Diego, te agradezco mucho. Ha sido muy útil e interesante todos los datos que nos has dado y como comentaban ahí en el chat, muy motivadora la charla, la conferencia. A vos también, Luis, te agradecemos mucho. Recuerden que las conferencias son con certificado, así que los chicos, los participantes que han ingresado con otro mail, por favor dejen en el chat su nombre y su apellido para que podamos contactarlos. He escuchado que hay mucha gente que no es de Córdoba, que hay de otras provincias, de otros países, porque bueno, lo hemos difundido por los grupos de la SABI, 2020 y 2017 también. Así que bueno, les agradecemos la presencia. Y para ver los cronogramas de las próximas conferencias, los invito a seguir las redes tanto de la facultad, que les he dejado ahí en el chat, y también las de la agrupación ABM. Sí, bueno, muchísimas gracias y saludos y bueno, estaremos en contacto. Muchísimas gracias y buen fin de semana. Un abrazo. Felices Pascuas. Igualmente. Gracias. Bueno, un abrazo. Gracias, saludos. Saludos a todos.